libro, muchísimas discusiones, debates en torno a la FIL. El centro de la literatura llega a nuestra ciudad, llega a Guadalajara. También hablamos domingo, evento e informe del presidente López Obrador sobre su primer año al frente del Ejecutivo. Bueno, malo, regular, ¿qué podemos hablar del primer año de López Obrador? Y está con nosotros en cabina Cintia Cantero, presidenta del ITEI, del Instituto de Transparencia. Hablamos de datos de todo tipo, combate a la corrupción y, por supuesto, todos los temas de coyuntura que tienen que ver con la rendición de cuentas en nuestra entidad. Hasta las 10 de la mañana estamos contigo en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. De la mañana con 5 minutos, estamos en Cara a Cara, como todos los días. Ya es viernes 29 de noviembre. Se acabó prácticamente este 11º mes. Mañana comienza la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, mañana en la Expo. El evento más importante que hay en Guadalajara es la FIL, sin lugar a dudas. Alguien me dirá, el festival de cine, algún concierto, expos de determinado tipo, pero en términos de la proyección global de la ciudad, no hay nada comparable a la FIL, a la Feria Internacional del Libro, por algunos días, por 9 días en específico. Nos convertimos en el centro de la literatura en habla hispana, en lengua hispana. Y no solo eso, yo creo que vamos más allá de lo que supone, pues digamos, la literatura en nuestra lengua. En este año, el país invitado es la India, con toda su cultura milenaria, con toda la pujanza económica de India, un motor de la economía global que lleva 3 décadas creciendo al 7, 8, 9%. Son unos cracks en materia tecnológica, de innovación, es decir, la India está marcando mucho del desarrollo mundial. También en términos políticos es un país sumamente atractivo de analizar. La India es la democracia más grande del mundo. La población, si usted, por ejemplo, se pone a revisar cómo votan en India, cómo son las elecciones, pues para que voten 800 millones de personas, hay que imaginarnos, las cifras son 7 Méxicos que acuden a las urnas, que votan por sus representantes y que eligen pues el Parlamento de la India, que es el más grande del mundo, el más extenso, y por lo tanto se ha denominado pues digamos, la democracia más grande de nuestro planeta. En su momento una pues digamos, colonia británica que digamos se independizó en la revolución encabezada por Mahatma Gandhi, y en este momento el primer ministro es Narendra Modi, un nacionalista que bueno, pues de alguna forma empieza a colocar muchas de sus apuestas de gobierno. Tal vez la más condenable es la que tiene que ver con la intervención en Cachemira, que es esta zona de habla musulmana, que siempre ha tenido un estatus especial con relación a la India en términos de su autonomía. Y bueno, pues es un gobierno nacionalista que tiene también componentes religiosos. Tal vez no hereda, no bebe de la vieja tradición democrática liberal de la India, pero que más o menos mantiene el país en barco, en buenas tasas de crecimiento, y nos tocará vivir en estos 9 días la cultura de la India, los debates, porque la Feria Internacional del Libro, yo digo que no es, pues no solamente una cita con los libros, no solamente una cita con la literatura, con todo lo que envuelve las letras en un mundo de
transformación tecnológica, sino que es un centro del pensamiento. Todo lo que se discute en la Feria Internacional del Libro en pocos días, todos los foros académicos. Es tan grande la FIL que si no vas y no sabes exactamente a lo que vas a la FIL, te pierdes en tantos eventos que hay, tantas presentaciones. Por lo tanto, yo te recomiendo que si te interesa la Feria Internacional del Libro, que comienza mañana con la inauguración, que siempre deja declaraciones, detalles interesantes, ver dónde se acomodan, cuáles son los guiños, hasta en asuntos de lectura política, ¿no? Dónde se sienta uno, cuál es el mensaje que viene del gobierno federal, quién asiste, qué prioridad le da el gobierno de López Obrador al evento, cuál es la posición del gobernador, dónde está Raúl Padilla, todo lo que envuelve el inicio de la Feria Internacional del Libro. Pero te recomiendo que te metas al programa de la FIL, que está en internet. Ahí puedes hacer una búsqueda muy sencillita de los tipos de eventos, incluso si hay un autor que te gusta, especialmente puedes ahí googlear su nombre, si hay un tema que te gusta también y te aparecen todas las posibilidades, y a vivir la FIL, a vivirla es, bueno, personalmente para mí es la recta final del año, es cuando comienza la recta final del año, cuando empiezas a cerrar proyectos. Para mí la FIL siempre tiene un sabor muy, muy especial, personal. Muchos momentos muy importantes de mi vida han pasado ahí en la Feria Internacional de Libro, en presentaciones, en debates, en participaciones. Y creo que somos afortunados de tener en Guadalajara la Feria Internacional del Libro. Uno puede tener simpatía, antipatía por Raúl Padilla, eso es cosa de cada quien, es un asunto personal. Pero Guadalajara está en el mapa del mundo en gran parte por la Feria Internacional del Libro. En gran parte. Usted vea a partir del próximo sábado o domingo los periódicos del mundo que tienen a su corresponsal en Guadalajara, narrando lo que sucede en Guadalajara. La gente vive la ciudad, conoce a una Guadalajara que no es la Guadalajara de las fosas, de la violencia, de todo eso que durante el año nos conocen en todo el mundo, lamentablemente por temas que no son los que nos gustaría, pero que en este tiempo se convierte en el centro de la literatura en habla hispana y en otras lenguas. Y un elemento que creo que hay que señalar, y tal vez es el reto que se desprende de la organización de la Feria Internacional del Libro. Creo que en términos generales la FIL ha logrado una especie como de sentimiento de pertenencia de parte de los ciudadanos. También creo que hay un involucramiento social en lo que supone la FIL. Hay un buen mercado de libros, de compras, un buen mercado que se forma en torno a la Feria Internacional del Libro. Sin embargo, un elemento falta. La FIL debe dejar de ser una isla que sucede cada año, 9 días, y convertirse en un hábito que tenemos los tapatíos de enlazarnos con la literatura, de enlazarnos con los libros. Está estudiado en todo el mundo que el hábito de lectura, el hacer de la lectura algo que nos divierta, que nos emocione, que nos transporte a otros mundos, eso es algo que empieza en la casa. Por supuesto que la escuela influye. A mí tengo maestros que les tengo un gran cariño porque me introdujeron a lecturas que tal vez yo no hubiera llegado a esas lecturas si fuera por mi lado, pero que sirven como guía, que sirven como pues esas personas que te marcan y que te llevan hacia, digamos, horizontes que no tenías pensado. Eso es lo bonito de la lectura. Es como si cuando abres un libro no sabes dónde vas a acabar. Hay libros que empiezas en la primera página y cuando concluyes, eres otro. Se acabó. Las cosas que antes te preocupaban ya no te preocupan. Las cosas que antes te hacían feliz ahora las relativizas. La lectura es saber que somos capaces de trascender nuestro ser, de trascender nuestra persona. Y eso es maravilloso. Cuando abres y terminas un libro, no eres el mismo. Y sobre todo cuando lo lees a conciencia y con una concentración y un involucramiento personal importante.
Y que también es fundamental, el libro es de quien lo lee. Y eso es algo que siempre te lo repiten los autores. Un autor puede tener una intención cuando escribe un libro, puede querer relatar algo, sea una novela, un texto de filosofía, de religión, de lo que sea. Pero la forma en que el lector se apropia de ese texto es potestad exclusiva del lector. Por lo tanto, cuando un escritor suelta un libro, se acabó. Ya no le pertenece. Decía el presidente López Obrador, ¿no? Cuando empezó, ya no me pertenezco. Pues cuando uno abre un libro, el libro ya no le pertenece al autor, le pertenece a la interpretación que hace el lector de ese libro. Por lo tanto, es maravillosa la lectura. Formemos el hábito de lectura desde la casa, desde que empezamos a educar a las personas que están en nuestra familia. Tratemos todos los días de irnos a la cama con un libro. Creo que eso abre y genera personas más felices, personas más plenas, que simplemente engatusarnos en el teléfono celular o en los videojuegos o en Netflix o en lo que sea. La lectura es un gran hábito y es, como diría Manuel Falcón, el caricaturista, el cartonero, no falta el respeto a nadie, es de las felicidades difíciles, porque hay felicidades muy fáciles. Beber, fumar, comer, pero hay felicidades difíciles, que hay que encontrarles un sentido. Y esas creo que a futuro son las que generan mayor nivel de satisfacción. Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Hasta aquí, mañana empieza la FIL. Creo que era inevitable hablar de lo que supone esta Feria Internacional del Libro para nuestra ciudad. A la vuelta del corte, comenzamos a platicar con Cintia Cantero, que es presidenta del ITEI. Vamos a platicar de muchos temas, algunos muy interesantes que tienen que ver con la coyuntura que estamos viviendo actualmente, porque la transparencia y el combate a la corrupción son elementos que están o que son transversales a casi todos los temas que analizamos cotidianamente contigo aquí en Cara a Cara. Cintia Cantero acaba de ser nombrada como coordinadora de organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de la Transparencia. Vamos a explicarte qué es esto de los organismos garantes y qué significa para Jalisco, pero también hablaremos del sistema anticorrupción. ¿Está controlado o no está controlado por la clase política? Hablaremos también de un tema que es importante, la plataforma para la identificación de fallecidos, que es una herramienta donde ya se han registrado 5 desapariciones que terminaron en fallecimiento y que está empezando a funcionar en términos de no revictimizar a las familias. Eso uno, y dos, que también es importante, órganos autónomos, recursos para el combate a la corrupción. Una iniciativa que está el gobierno del estado, está Zapopan, está Guadalajara, algunos municipios metropolitanos, que se llama COST, que es una plataforma internacional que le va a permitir a los ciudadanos analizar, incluso auditar las obras públicas para saber si hay o no corrupción. Muchísimos temas que platicar con Cintia Cantero esta mañana de viernes. Te recuerdo el WhatsApp 3318 80 76 41. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 30. Eso en Cara a Cara. Gracias por acompañarnos. Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Hablamos de transparencia, temas relacionados con corrupción, con Cintia Cantero. Ya ha estado con nosotros, presidenta del ITEI. ¿Cómo estás, Cintia? ¿Cómo te va? Muy bien, Enrique. Muchas gracias. Un saludo a todo tu auditorio. Oye, ahorita entramos en el tema de transparencia. ¿Cómo ves el debate nacional sobre el presupuesto y el dinero que va al INAI? De los órganos autónomos, pero en particular en la parte de transparencia. Bueno, me parece que existe un recorte a nivel país donde todas las instituciones públicas nos hemos tenido que, de alguna manera, ajustar desde el año pasado a temas más operativamente contemplando criterios de austeridad importantes y a nivel nacional con relación a los autónomos y específicamente con el INAI, sí ha ido el presupuesto disminuyendo. Considero que es importante que la sociedad
defienda a las instituciones autónomas y, por supuesto, la asignación presupuestal que se debe de destinar a estos organismos. Sobre todo, Enrique, porque es necesario que existan estas instituciones que en funciones representan este contrapeso que existe con las autoridades en cuanto a la garantía de derechos, que actualmente no estamos en una cultura donde las autoridades por sí mismas nos garanticen esos derechos a los ciudadanos. Por lo tanto, el poder dotar presupuestalmente a las instituciones autónomas para que realicen las funciones que por ley tienen, me parece que es una responsabilidad que tenemos que generar desde las autoridades, sobre todo aquellos en quienes recaen estas decisiones de designación, pero también de la sociedad impulsarlo. Pero lo vemos también en Jalisco, ¿no, Cintia? O sea, también en Jalisco ha habido recortes fuertes a los órganos autónomos. En Jalisco también, al menos con relación al Instituto de Transparencia, no ha existido un recorte, lo que ha existido es no crecimiento. Contención. Contención, exactamente. Entonces, generalmente se nos ha incrementado el impacto inflacionario, un 3% aproximadamente. Esto que ya al día de hoy para el Instituto de Transparencia ya comenzó a generar desde el año pasado una limitante en las facultades que tenemos, porque recordemos que a los órganos de transparencia en el país incluso se les han asignado nuevas atribuciones legales. Es decir, antes el ITEI aplicaba una sola ley para garantizar la transparencia, el acceso a la información. Ahora aplicamos 2 leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, la transparencia, pero también para garantizar el derecho a la protección de datos personales. Y por si esto no fuera poco, también se nos agregaron este tipo de responsabilidades que tienen que ver con generar apertura institucional en las instituciones públicas, que va relacionado con temas de gobierno abierto, parlamento abierto, justicia abierta, que no es una tarea menor, implica generar una serie de acciones que también no se han visto reflejadas en presupuesto. Y las últimas, lo que tiene que ver con el tema anticorrupción, con la agenda anticorrupción a nivel Estado y finalmente la de archivos. Tenemos, hace unos días, se publicó ya en Jalisco la Ley Estatal de Archivos, que va completamente homologada y armonizada con la Ley General de Archivos, que trae un cambio muy importante para las casi 500 autoridades en Jalisco y, por supuesto, el ITEI forma parte de los actores, de las instancias actores para impulsar este cambio, porque implica un cambio de fondo, Enrique, el manejo de archivos. Cualquiera pensaría que hablar de archivos es hablar de estos documentos que ya quedan guardados y de documentos históricos. Sin embargo, cambió esta agenda. Ahora hablar de archivos significa todo documento que está en tránsito en las instituciones públicas. Absolutamente todo documento. No son los que se resguardan. No solo el archivo tiempo. histórico. No solo el archivo histórico. Ahora hablar de la desaparición de información pública nos representa incluso penas bajo prisión para funcionarios públicos de más de 10 años. De más de 10 años en caso de no archivar de forma correcta esa información. En caso de que se elimine documentos públicos, de que se destruyan, ¿qué ha pasado en los últimos años? Y lo tenemos aquí en el caso de Jalisco, ¿no? Donde de repente se quema la información, se tritura información. Ahora, ya con la nueva ley, estamos hablando de penas, de delitos penales completamente contemplados, donde sería arresto o implicaría arresto hasta por 10 años. Cuando hablamos de los órganos autónomos, Cintia, de pronto la discusión va muy lejana al día a día de los ciudadanos, a lo que supone, ¿no? Porque parece más como la defensa del presupuesto de los órganos autónomos, pero en muchas ocasiones el ciudadano dice, ¿y a mí eso qué? ¿Por qué eso me va a afectar? En términos reales, si se va disminuyendo el presupuesto de los órganos autónomos, ¿cómo afectaría la vida cotidiana y la vida en general de los ciudadanos? Bueno, en este momento estamos en una etapa en la que el acceso a la información pública que está en poder de las autoridades
ya ha pasado esta línea donde al principio era para ciertos sectores, Sí. académico, Periodístico. exactamente. Y ahora no, Enrique, ahora se utiliza ya por ciudadanos el acceso a la información, y lo que estamos nosotros tratando de hacer los órganos de transparencia es precisamente que la sociedad comience a identificar la utilidad de la información pública. El acceso a la información es esa llave que nos permite, o ese vehículo que nos permite poder conocer qué hacen las autoridades, poder tener en nuestro poder esos documentos públicos que antes, Enrique, era completamente inaccesible esta información. Si quitamos a estas instituciones o les quitamos el presupuesto, pues lo que ocurre es que se deja en las autoridades en primera instancia pues la posibilidad La voluntad de publicar o no publicar su información. continuar haciendo y manejando la información pública al arbitrio o a las decisiones de cada autoridad. Y no así, en caso de que se le niegue la información a un ciudadano, que eso continúa ocurriendo, que no tengan la opción de acudir ante un órgano de transparencia para que abone en que el ciudadano tenga esa información. Se ha permeado una cultura ya. Yo podría decir que en Jalisco, en este momento incluso, hay municipios del interior del estado. Más bien, no hay un municipio del interior del estado que no conozca ya que tiene esta responsabilidad y que tiene que atenderla. En Jalisco, en el último año, lo quisiera mencionar, creció exponencialmente la cantidad de quejas o de recursos ante el ITEI. Sin embargo, algo muy positivo es que, si bien es cierto, creció el trabajo para el ITEI por las quejas que se presentaron, también lo cierto es que el Instituto de Transparencia, cuando requiere al funcionario público, sea de zona metropolitana o del interior del estado, la autoridad termina entregando la información o publicándola. Esto es positivo porque anteriormente, y lo hemos comentado en estos espacios, existían estas medidas de apremio que incluso llegaban hasta el arresto administrativo o multas económicas. Este Ya año, son la Enrique, excepción, ¿no? no tenemos multas Ni una. económicas, ni una sola, y por supuesto arrestos tampoco. Lo que sí tenemos son como alrededor de 50 amonestaciones públicas o 56, pero no Y pasa después de se ahí. entrega la información. Se entrega la información Después de la o amonestación. se publica. Entonces, quitarle dinero a los órganos autónomos puede suponer más opacidad y por lo tanto más corrupción. Por supuesto, por supuesto. Ese sería, digamos, el caso Por extremo. supuesto. Sí, por supuesto. Y también algo que tenemos que tener en cuenta con esta agenda anticorrupción, la información que nosotros tenemos en nuestro poder como ciudadanos es la prueba para denunciar actos de corrupción. Con esta nueva agenda anticorrupción es fundamental hacer uso del acceso a la información. Es fundamental tener el documento en nuestro poder para poder dar el otro paso, que la agenda que se está desarrollando a nivel país es que cualquier ciudadano pueda llevar a cabo denuncias, incluso anónimas, tanto vía penal como vía administrativa. Para eso es fundamental tener el documento en nuestro poder para poder llevar o accionar esta agenda anticorrupción. Fuiste nombrada como coordinadora, si lo digo bien, de organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia. ¿Qué es? Así es. Esta coordinación es una coordinación no que tiene injerencia en todas las entidades de nuestro país y que es la representación ante el Sistema Nacional de Transparencia básicamente de todos los órganos locales. ¿Qué implica? Pues implica trabajar a nivel país con relación a los temas que nos son afines y que tienen que ver con la determinación de políticas públicas para acceder a la información pública, para la protección de datos personales y para la transparencia. Un ejemplo de los trabajos de esta coordinación, en Jalisco se hicieron estas acciones para que lográramos tener en los contenidos de primaria ya los contenidos relacionados con el acceso a la información y con protección de datos personales. A los alumnos de cuarto de primaria actuales en todo Jalisco, de escuelas públicas o privadas, que son alrededor de 153,000 alumnos, ya van a tener conocimientos respecto del ejercicio de estos dos derechos. ¿Se lo llevan como una asignatura? No como una asignatura, como parte del contenido de una asignatura, que es la de ciudadanía, derechos. es la de civismo y ética. Civismo. Uh-huh.
En esta materia ya van a tener estos contenidos, los estuvimos trabajando en conjunto con la iniciativa privada, la Universidad Panamericana y Mexicanos Primero. Se hizo ya el proyecto con la Secretaría de Educación y me parece que es a partir de enero que ya se comienza a formar prácticamente estas nuevas generaciones. Es en cuarto de primaria. Un ejemplo de los trabajos de esta coordinación nacional, bueno, uno de los principales proyectos es poder hacerlo extensivo a las demás entidades, porque el proyecto ya está desarrollado e incluso implementado aquí en Jalisco. Este es un ejemplo, pero además bajo esta coordinación pues están el trabajo de 11 coordinaciones temáticas que tiene que ver con gobierno abierto, con rendición de cuentas y corrupción, con datos personales. En el tema de datos personales a nivel país, bueno, estamos en pleno proceso o en pleno desarrollo de instrumentos técnicos para poder implementarlos en las instituciones públicas. Actualmente la agenda de protección de datos en el país pues va muy atrasada en comparación con otros países, no así la de transparencia o la de acceso a la información. En este rubro, transparencia y acceso a la información en nuestro país, bueno, estamos muy adelantados en comparación con otros países. Entonces, son algunos de los trabajos que esta coordinación tiene. Se convierte prácticamente en el representante de los órganos locales ante el Sistema Nacional de Transparencia y, por supuesto, también apoya a los órganos de transparencia en las gestiones con sus autoridades, con los ejecutivos de los estados, las contralorías, básicamente con los congresos de los estados. Lo que hace es apoyar las acciones de los órganos garantes, pero básicamente también trabajar para poder impulsar estas agendas. ¿Cómo te eligieron? ¿Fue una votación? Se hace un proceso. Esta coordinación está por ley. Es el Sistema Nacional de Transparencia, que esto vale la pena también decirlo, es actualmente el sistema que mejor funciona y opera. En los últimos 4 años han surgido el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema está en proceso nacional de archivos y el Sistema de Fiscalización. Ya nos vamos a aprender tanto sistema. Exactamente. El Sistema Nacional de Transparencia, que no nada más está integrado por las 32 entidades del país, sino también por el INAI, por el Archivo General de la Nación, por el INEGI y por la Auditoría Superior de la Federación. Este sistema, pues básicamente ya ha emitido políticas nacionales para el trabajo de estas agendas. Y existe un proceso que se lleva año con año para la elección por entidad de quién va a coordinar a los órganos garantes. Básicamente hubo una votación, obtuve 18 votos de 32 y pues en este momento acabo de ser designada y ahora mi trabajo, además de Jalisco, pues va a consistir en atender 18 votos de 32. 18 votos ¿Y te postulabas o era nada más cada quien daba un voto? Sí, te tenías que postular. Hubo, para la coordinación nacional, participó la presidenta de Durango. Nada más pueden participar los presidentes de cada entidad. Participó la presidenta de Durango y en este caso Jalisco, y pues básicamente Jalisco fue el que obtuvo la mayoría de votos. Vamos al corte, Cintia, y volvemos para hablar de algunos temas de coyuntura locales. Estamos en Cara a Cara. Son las 9 de la mañana con 36 minutos. Estamos platicando con Cintia Cantero, que nos acompaña, presidenta del ITEI. Cintia, sistema estatal anticorrupción en Jalisco. Ha habido un debate en los últimos días sobre este tema. Si está funcionando, no está funcionando, si está cooptado, no está cooptado. ¿Qué opinas de toda esta discusión que hay en torno a la autonomía del sistema anticorrupción? Bueno, me parece, estamos en un contexto de arranque en el país, en la agenda anticorrupción. Tenemos que, y lo señalé cuando todo esto comenzó, aquel que piense que habiéndose ya creado el marco normativo al día siguiente íbamos a tener funcionarios en la cárcel o particulares, estaba en un completo error, ¿no? Esta es una agenda que se diseñó para que se pueda generar un cambio de fondo en las instituciones públicas. Bajo este concepto nace el sistema anticorrupción. Y por supuesto que es una agenda a largo plazo. No es inmediata porque los cambios son al interior de las instituciones públicas. Los cambios también son
en relación de los funcionarios con los particulares. Y por lo tanto, se tiene que generar capacidades institucionales para las instituciones. Sin contar con estas capacidades, es imposible hablar del desarrollo de la agenda anticorrupción. Un ejemplo muy puntual, los órganos de control interno. La Constitución en nuestro país y en el Estado establece que todas las autoridades deberán de contar con órganos de control interno. Simplemente hablo del caso de Jalisco. Jalisco tendría que tener un contralor cada autoridad. En Jalisco tenemos cerca de 500 autoridades, de 500 oficinas públicas. Si no hay en algunos municipios del interior del estado que hayan 500 presupuesto para que puedan contar con las áreas fundamentales de seguridad pública, dices, ni siquiera está toda la estructura institucional todavía del sistema. Exactamente, entonces es un tema de largo plazo. También tenemos cambios relevantísimos en nuestro país en esta agenda anticorrupción que se cruza directamente con la de transparencia y la de archivos, que tienen que ver con documentar todas las decisiones públicas, digitalizar toda la operación de las instituciones públicas. Todos estos cambios que están surgiendo con la agenda anticorrupción, por supuesto, tienen que ir acompañadas de presupuesto, de recurso económico, porque estamos hablando de transformar cómo se manejaba las instituciones públicas al interior, los procesos automatizados, la digitalización de la información, la identificación de las responsabilidades de los funcionarios públicos, la creación de sistemas, de plataformas. Esto no es de la noche a la mañana, se está construyendo el sistema. En cuanto a lo que se ha señalado, ¿no? Que si hay coordinación, no hay coordinación. Me parece que al menos en el estado de Jalisco, las instituciones que estamos dentro del sistema anticorrupción, somos instituciones que la mayoría de los integrantes que la estamos conformando, pues básicamente llegamos bajo procesos de completa apertura y de reconocimiento público, y por lo tanto yo estoy completamente convencida de que nosotros estamos actuando en función de las responsabilidades que tenemos y no en función de las responsabilidades de alguien más. ¿Cómo evitar la cooptación? Porque es cierto lo que dice Cintia, si vemos el Comité de Participación, la Auditoría, el ITEI, fueron procesos abiertos de amplia deliberación pública en términos generales. Pero también sucedió al inicio cuando, por ejemplo, con el IEPC se me viene a la cabeza. El IEPC así comenzó con ese tipo de procesos. Después, con el tiempo, llegó la partidización. Fueron empezadas las nóminas cooptadas por los partidos políticos. ¿Qué hacer para que no suceda esto con el sistema anticorrupción y que no volteemos a ver en 3, 4, 5 años? Pues sí hay toda una estructura, pero al final tiene, pues, digamos, mandatos políticos. Algo fundamental, y a diferencia de hace algunos años, es que ahora está en exposición pública el actuar de estas instituciones. Perfectamente cualquier ciudadano, cualquier periodista, cualquier académico, cualquier investigador se puede convertir en el auditor o en el vigilante de lo que estamos haciendo. El mismo debate que exista ese debate, habla de apertura. Sí. ¿No? O sea, que existe ese debate aireado, público, con posiciones a favor, en contra, ¿no? Sí, exactamente. Esa es la diferencia con hace algunos años. Hace algunos años, bueno, era completamente inaccesible lo que ocurría al interior, la toma de decisiones, por qué se tomaba, cómo, etcétera. Ahora no, ahora tiene que estar completamente abierto y documentado y sustentado cada una de las decisiones. En cuanto a la coordinación, que también se ha señalado reiteradamente, ¿existe o no coordinación? Yo estaba comentando que en realidad las funciones del comité coordinador, pues básicamente, vuelvo a insistir, no son meter funcionarios públicos a la cárcel. Eso será de la Fiscalía, consecuencia en caso de que la Fiscalía pruebe, ¿no?, ante un juez, ¿no? Las funciones del comité coordinador es la emisión de políticas públicas, hacia dónde va a ir el actuar de las instituciones públicas en esta agenda. Es decir, es un trabajo progresivo que se tendrá que ir fomentando y tomando decisiones en cuanto a ciertas recomendaciones. Hablar, por ejemplo, de que si existe nepotismo en las instituciones, bueno, sacar alguna política respecto a este tema. Que el tema de las designaciones, sacar una política en cuanto a este tema. O sea, no solo es punitivo, sino también preventivo a través de legislaciones. Sí. O de recomendar qué es o hacia dónde tiene que irse. Pero algo muy importante es que la coordinación ya está establecida en las propias leyes que en este momento ya están. Es decir, nuestras funciones
que antes no lo estaban, antes no estaban conectadas, ahora ya las están. Un ejemplo, si la auditoría hace una revisión y determina responsabilidades de funcionarios públicos, en automático va a derivar al Tribunal de Justicia Administrativa o a la vía Fiscalía. penal. Anteriormente no estaba Pues iba al establecido. Congreso. Y el Congreso veía en la Comisión de Vigilancia si lo bateaba o lo aprobaba. Exactamente. A través también del Instituto de Transparencia se pueden ordenar revisiones oficiosas por parte del Comité Coordinador y por supuesto que de ahí podemos nosotros aperturar procesos de licitaciones, de compras de obra pública que estén en proceso y que anteriormente era completamente inaccesible hasta que concluyera el proceso. Ahora no, ahora se pueden aperturar. No falta que la ciudadanía entienda esto, Sí, Cintia. O sea, por que supuesto. sepa qué esperar del sistema por supuesto. anticorrupción, porque Es a veces es uno- un debate como muy, ¿no? Por supuesto, es uno de los puntos que en este momento es de las cuestiones que estamos trabajando. Comunicar asertivamente qué es lo que hace el comité coordinador, hacia dónde va. Pero, insisto, esto es una construcción de una nueva forma de administración pública y la construcción implica tiempo. Por lo tanto, yo te diría que estamos sentando las bases operativas de lo que la ley nos dice que tenemos que tener. Entonces, ¿seguimos en la primera etapa? ¿O ya estamos en una segunda Yo creo que etapa del estamos por sistema? comenzar la segunda etapa. Estamos por Que ya es comenzar la segunda que se etapa. opere de forma sistémica, a través de este tipo de Que ya relaciones. existen estos canales, que la propia ley lo contempla y que incluso ya se están haciendo. Vemos casos como la Contraloría del Estado ya ha derivado a la Fiscalía. Sobre todo hemos visto esa parte, ¿no? Sí, sí, Contraloría, sí, por supuesto. Fiscalía Anticorrupción o Contraloría Tribunal de Justicia Administrativa. Incluso también ya ha habido temas auditoría, Fiscalía. El Poder Judicial está involucrado, Fiscalía, Poder Judicial, el Instituto de Transparencia lo está, insisto, a través de estar con esta apertura de información y de los procesos, que esto es algo que debemos de identificar como ciudadanos. Antes, la toma de decisiones estaba de manera completamente cerrada y arbitraria para quienes las tomaban, ¿no? O sea, las tomaban las autoridades y no teníamos acceso a los nada. porqués. Ahora no. Ahora lo que se está haciendo es transformar y que se expliquen las razones de la toma de decisiones. Déjame ir a una iniciativa que se llama COST, que tiene que ver con obra pública, una iniciativa internacional en materia de transparencia e infraestructura. Yo creo que si existe un espacio de la administración pública, Cintia, en donde siempre hay sospechas de corrupciones en la obra pública. ¿Qué significa esto de COST? ¿Qué se va a hacer y qué información vamos a obtener los ciudadanos de la obra que es el gobierno? Esta iniciativa de COST es una iniciativa que se logró traer a México porque no ha trabajado COST con México. Lo hicimos o se hizo a través del Instituto de Transparencia, va a estar bajo la coordinación del ITEI y básicamente lo que se intenta son varias cosas. No nada más es aperturar al 100% el proceso de obra pública desde su arranque, que pudiera ser la planeación o el concurso, la licitación, la adjudicación, las empresas que están participando, todo el proceso de desarrollo de la obra y la entrega. No nada más es transparentar esta información, que esto la ley ya lo establece, sino que es también involucrar a la sociedad en que participe en la auditoría de este proceso. Y esto es lo que esperaríamos el día de mañana generar, Enrique, que los procesos estén aperturados bajo los esquemas de buenas prácticas de publicación de información en datos abiertos, entendibles y comprensibles para toda la sociedad. No nos queremos quedar ahí, sino que la iniciativa lo que pretende es formar ciudadanos para que los ciudadanos vigilen a las autoridades. O sea, no solamente como suele pasar, que es el proyecto, la licitación y la conclusión. Esta iniciativa, todo el proceso lo perdemos de vista, Esta ¿no? iniciativa va más allá, además de que se pueden contratar auditorías independientes para que se vaya revisando el proceso, que no sean por parte de la autoridad, sino que independientes. También la intención de esta iniciativa es formar a ciudadanos para que, en razón de la información pública que se esté publicando y de incluso llevar a cabo inspecciones físicas, el ciudadano pueda colaborar en la auditoría de la obra que se está desarrollando. Todo el proceso, entonces. Todo, absolutamente ¿Qué todo el obras? proceso. ¿Gobierno de Jalisco con En cuál este entra? momento Jalisco entró, lo que también el ITEI, quiero ser muy clara en esto, lo que queremos es arrancar, Sí. iniciar con este cambio de cultura porque estamos habituados a otras formas de hacer las cosas.
Y porque de repente dicen, ¿no? ¿Por qué no todas las obras? Bueno, es un proceso. Es un O proceso. sea, la idea es concluir en que todas las obras lleven estos No, bueno, procesos. eso sería, imagínate un estado o o un las obras municipio. importantes de envergadura, porque tampoco es posible, ¿no? Exactamente, un bacheo, municipio. Imagínate un país que pudiera lograr esto. Bueno, Ya ni estaríamos- Suiza, ¿va? Exactamente. Pero el gobierno del estado en este caso quiso participar con esta obra de la red de la red que tiene que ver con dotar de internet a todos los municipios, a todo el estado. Me parece que el arranque de esta obra va sobre los 1,000 millones de pesos. No es una obra menor, Es es deuda una aparte, obra creo, que sí. abarca en todos, pero lo importante es revisar, insisto, la publicación de la información, si hay movimientos o no en No se ha estos licitado contratos. nada. Me parece que se arrancó la licitación, arrancó la licitación. o se anunció al menos, pero vamos a poder tener acceso a quiénes son las empresas que están participando. ¿Sí? Datos que han sido completamente reclamados por Pero la que ya, sociedad. ahorita ya los tenemos, ¿no? Esos datos. Las empresas que participan. La ley las- establece que se deben de publicar. Un ejemplo, nuestra ley en Jalisco establece alrededor de 40 rubros en los procesos de obra pública a transparentar. Esta iniciativa nos alza ese número de publicación de datos aproximadamente a 50 datos a publicar. Sí, sí. La intención es que se publique, que se le dé creación a una plataforma única para que todo el mundo la podamos identificar y que la publicidad de la información sean datos abiertos. Pero paralelo a eso, el ITEI y COS van a estar trabajando en la formación de ciudadanos para que vigilen estos procesos. Pero Que esa es la parte más innovadora. es la más innovadora. La vigilancia no va nada más sobre el proceso de licitación, va sobre el desarrollo de la obra, la entrega, yo puedo ir las mañana- modificaciones y todo. Que me capaciten y estar Por supervisando supuesto. una obra que está cerca de mi Por casa. supuesto. Que me interesa por que termine supuesto, bien. vamos a involucrar, en este caso, como es una obra Eso está de bien. todos los municipios, pues Sí. la intención es trabajar con los Oye, municipios Guadalajara, también del ¿qué interior. obra incluye? No recuerdo en este momento los municipios que están participando, que es Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Entonces, con Tlajomulco. una obra. Me parece que están participando con 2 obras cada uno. Con 2 Solamente el Ejecutivo participó con una por la magnitud que esto representa. Pero, y porque aparte nosotros también, el ITEI, pues es una organización pequeñita, Sí, sí. sí quisimos arrancar con unos ejercicios pilotos. Y algo que puedan y que podamos manejar, ¿no? que tengamos un producto de calidad y que no sea nada más la fotografía que se tomó en el momento, sino que sí podamos terminar este proyecto con resultados concretos y avalados por la sociedad. Interesante, presupuesto participativo y después incluye este tipo de auditorías, creo que puede hacer una dinámica muy positiva en la relación en que la ciudadanía se vincula con el presupuesto. Incineraciones, Cintia. Tiene que entregar la información la Fiscalía del Estado de las incineraciones de cadáveres entre 1990 y 2019. Aquellas que hayan ordenado los ministerios públicos, lo que se busca es que eso es lo relevante y es a donde debemos de dimensionar los ciudadanos hasta dónde sirve el acceso a la información. Antes era completamente imposible pensar en poder revisar lo que hace una autoridad. Estamos hablando, por ejemplo, en este caso, de la función de ministerios públicos respecto a una acción, una actividad específica. La orden del ITEI fue que se entregue esta información estadística. De manera estadística. O sea, no en los nombres de las personas. De manera estadística, para que se pueda tener conocimiento y que se rinda cuentas de esa función que hacen los ministerios públicos. Esto es el fondo del asunto. Lo mismo ocurre con los jueces. Es impensable, o era impensable, saber cuántos expedientes tiene cada juzgado, cada cuándo los acuerdan, los tiempos. Ahora podemos acceder a esa información. El tema es de que la ciudadanía no lo solicita, pero el trabajo de todo funcionario público es susceptible de rendir cuentas y de explicar los porqués. Y aquí lo importante entonces es la cifra. Aquí las incineraciones que mandataron ministerios públicos, que se ordenaron ministerios públicos en el periodo 1990-2019. Sí, no traigo la fecha, pero sí. Es ese, ¿no? Sí. De los últimos 30 años. Y la que años. Puedan tener, porque también hay otra que la autoridad puede completamente pronunciarse de que es inexistente si no tiene la información, pero necesitan llevar a cabo un proceso.
Estábamos muy acostumbrados las autoridades a decir, no tengo esta información, es inexistente, y ahí le cerraban la puerta al ciudadano. Ahora no puede ocurrir eso. Existe ya toda una infraestructura para generarla, que la ley establece paso por paso para decir, no se tiene esta información. El funcionario que dice que no está esa información se convierte en automáticamente en el responsable de haber asegurado que no existe esa información. Si existe y se negó, es una irregularidad. Una responsabilidad, por supuesto. Cintia Cantero, antes de despedirte, van 20,000 consultas que se hacen, ya más de 20,000 consultas, esta información del miércoles, sobre la plataforma de fallecidos no identificados. Ya se han reconocido 4 personas. 5 me parece 5 personas. ¿Cómo han visto operar la plataforma? Al principio se detectaron algunos errores que creo que fueron subsanados con el tiempo, inmediatamente. ¿No? Fíjate que este es uno de los proyectos que también a través de la coordinación nacional quiero impulsar en los estados. Este es uno de los proyectos de mayor beneficio social. Representa de verdad la claridad de qué sirve o de qué puede servir la transparencia o el acceso a la información. Esta información que se publica en la plataforma no es información que de origen los forenses tengan obligación de publicar. No es obligatoria. Sin embargo, por haberlo hecho vía el ITEI saca un dictamen de que sea pública, de que se esté actualizando, y a partir de ese momento se debe de estar alimentando. No es una plataforma que tenga el carácter de que permanezca información histórica. Es decir, no va a ir acumulando información. El propósito y el objetivo de esta plataforma es que se identifiquen cuerpos que no han sido reclamados. Por lo tanto, el número puede estar variando. Lo relevante aquí sería que no tengamos 5 identificados, sino que tengamos los 800 que en este momento están, ¿no? Cintia, gracias. Muchas gracias a ti. Al corte y cerramos el programa. En Cara a Cara, el próximo lunes estamos aquí contigo. Vamos a empezar a tratar temas e invitados que tienen que ver con la Feria Internacional del Libro. Va a estar un fiscal que viene de Argentina. Temas interesantes para platicar con él. También platicaremos con la coordinadora del programa académico de FIL. Por supuesto, el comentario de Héctor Castañón. Todo lo que tenemos los lunes en Cara a Cara. Hasta aquí llegamos. Retomamos la conversación el próximo lunes. Buen fin de semana a todos.